Bueno, para los que o bien hayáis participado en los dos últimos desayunos o bien hayáis visto los vídeos, presentamos dos herramientas informáticas que tenemos alojadas en nuestra web de uso exclusivo para nuestras empresas asociadas. Una era la de el cálculo de los impactos ambientales para hacer autodeclaraciones ambientales de producto. La otra era la herramienta de vida útil, aquí está, para conforme al anejo 9 del Código Estructural. Y nos habíamos guardado para esta última sesión otra herramienta informática que tenemos. Nos hemos puesto a hacer herramientas informáticas y hemos visto que tiene una utilidad enorme. Y esta última va ligada con una metodología para obtener un indicador de la contribución de la sostenibilidad de las empresas, que está basada sobre todo en el anejo 2 del Código Estructural, del distintivo de sostenibilidad oficialmente reconocido. Esto, para el que no lo conozca, bueno, esto es un poco lo que quería contaros. Esta herramienta de las autodeclaraciones ambientales, que está verificada por Tecnalia. Bueno, nosotros sabéis que hemos ido trabajando muy intensamente, la información especialmente los fabricantes asociados la recibís, pero esto del anejo de sostenibilidad apenas creo que ha tenido recorrido, está ni siquiera empezando, incluso diría que no sabemos muy bien si va a acabar, va a terminar de empezar alguna vez. Nosotros participamos, Andece, estuvo en varios grupos de expertos en el desarrollo del Código Estructural, todo este trabajo de en la sombra que hacemos y que muchas veces ni siquiera os llegamos a informar porque bastante tenéis con vuestro día a día. De manera muy resumida, muy esquemática, ¿en qué consiste? Esto es un proceso que incluye una serie de parámetros, de indicadores, agrupados en 4 categorías, ambiental, social, económica y otra llamada prestacional, que en la medida que se cumplan o no, se van acumulando puntos. Cada factor, pues tuvimos cada sector representado la libertad para darle importancia que queríamos o que creíamos que debía tener cada indicador. Por ejemplo, si el fabricante tiene la ISO 14001, pues le dábamos un coeficiente de ponderación. ¿Esto para qué sirve? Para que al final salga un numerito, un resultado final entre 0 y 100, que da un indicativo de ese grado de contribución de la empresa fabricante a la sostenibilidad. Esto está orientado a estructuras de hormigón o estructuras de acero que también están incluidas en el Código Estructural. Es decir, hay que agregar todos los indicadores de cada uno de los agentes que participan, desde el proyectista, pasando por los proveedores de materiales. Y veis aquí, por ejemplo, en el Código Estructural, en el caso del prefabricador teníamos una importancia relativa pues reseñable, un 20%, es decir, si conseguimos un 100, algo utópico, pues estaríamos sumando ya directamente 20 puntos sobre 100 a ese grado de sostenibilidad. Esto no ha terminado de arrancar. Quizás algunos recuerden la IH08, había un procedimiento mucho más básico, pero no llegó ni siquiera a exigirse, al menos en la obra pública. Aquí hemos invertido un número de horas muy importante. Bueno, en vista de que la Administración, de momento, no tenemos constancia de que apueste decididamente por esto, a pesar de que aparece en el Código Estructural, bueno, pues AENOR, nosotros somos miembros de AENOR, decide tomar en gran medida esa metodología y desarrollar la suya propia, que es muy parecida, pero es un extracto. Por ejemplo, en el Código Estructural, en el caso de los prefabricados, teníamos, creo recordar, unos 40 indicadores y en este caso nos hemos quedado con 27. Y hemos un poco afinado cada uno de estos coeficientes de ponderación. Bueno, pues primero desarrollamos una herramienta informática que la tenemos hibernada para el Código Estructural en espera de que pueda aparecer y hemos hecho otra ya particularizada para la marca AENOR NS, la marca N de sostenibilidad para productos prefabricados de hormigón. Os voy a enseñar muy brevemente en qué consiste. Esto pues solamente tienen acceso nuestras empresas asociadas, como no podría ser de otra manera. Está adaptada para prefabricados de hormigón, pero podría servir para fabricantes de cemento, si así lo decidieran, que seguro que tienen un Excel que les permite hacerlo. Se están incorporando cada vez más empresas a tener esa certificación. En el caso de prefabricados, justo hace 2 semanas ha concedido la primera marca NS a un fabricante de pilotes prefabricados de hormigón. ¿Y en qué consiste?
no tenemos por qué conocer lo que hay detrás. Lo puedes conocer, de hecho, está aquí el reglamento para ver cuál es todo ese listado de indicadores y sobre todo el peso relativo que tiene cada uno. Y lo que nosotros hemos hecho partiendo de un Excel que habíamos desarrollado es desplegarlo en una herramienta informática que es mucho más amigable. Por ejemplo, esto ya es un ejemplo que tenemos hecho aquí. En este caso, este fabricante conseguiría 73 puntos sobre 100 de sostenibilidad, lo cual no es poco. Simplemente voy a tocar varios indicadores para que veáis cómo funciona esto. Imaginémonos que en este caso partíamos de que tenía la ISO 9001 certificada con un organismo externo, vamos a decir que no lo tiene. Directamente veis que esto desaparece, teníamos 73 puntos, vamos a calcular ahora cuánto me reduciría. Pues no sé por qué me queda lo mismo, creo que es por esto. Si no, bueno, se me ha fastidiado el ejemplo. Está todo preparado, ya sabéis cómo funciona esto. Justo en el momento, aquí sí. Me ha bajado 56 puntos. O sea, es decir, tener la ISO 9001 ya de partida, que muchos la tenéis, pues me daría en torno a 16 puntos sobre 100. Esto es, la ISO 9001 pues está dentro del conjunto en la categoría de indicadores prestacionales. Hay otra serie de indicadores que ya digo que aquí nos dieron total libertad el Ministerio para elegir qué indicadores y qué peso relativo le queríamos dar. En el caso, podemos clasificar los indicadores en dos tipos. Aquellos que es sí o no, es decir, lo tengo o no lo tengo, como puede ser una certificación ISO 9001, ISO 14001, y hay otros que miden la evolución, bien sea a mayores, incrementando, o a menor. En el caso de los indicadores económicos, lógicamente lo que queremos es ir progresando al alza. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues en hacer comparativos año a año. Por ejemplo, vamos a dar por supuesto que estamos ya en el inicio de 2024 y ya tenemos datos completos de todo el año. Esto se mide para años completos. En el año, por ejemplo aquí, que se mide la productividad, el fabricante Andece produjo 100.000 toneladas y se marcó un objetivo para el año siguiente, el 2023, de incrementar un 20%, 120.000. Lo puedes conseguir o no, finalmente no llegamos a alcanzarlo y hemos conseguido 115.000. Esto se multiplicaría por 0,5. Si hubiéramos superado esos 120.000, hubiéramos multiplicado por 1 este parámetro. Aquí tenemos 56 puntos, vamos a hacer aquí un pequeño cambio, a ver cuánto se nota. Vamos a suponer que en realidad hemos superado el objetivo que nos habíamos marcado para ese año. Hemos incrementado en un 25% nuestra productividad. Bueno, pues veis que aquí apenas he subido un punto. Quiero decir con esto que también es importante que el fabricante no tenga objetivos demasiado ambiciosos, porque si se pone un objetivo muy ambicioso muy difícilmente lo va a superar, pero esto formaría parte del aprendizaje. Esto en cuanto a los indicadores económicos, que como veis aquí, pues aparecen otros, inversiones, etcétera. En el caso de los objetivos ambientales sucede al contrario. Lo que nos interesa es ir reduciendo paulatinamente. Por ejemplo, en cuanto a residuos, que aquí lo separa en residuos peligrosos de residuos no peligrosos. Esto también quiero destacarlo porque es una información que también se pide para las declaraciones ambientales de producto. Es decir, en ese trabajo de recopilación de información, de datos, podríamos ya directamente destinarlos tanto a una herramienta informática como a la otra. Aquí, por ejemplo, ya digo, lo que interesa es ir cada año reduciendo, no incrementando. En el caso de los ambientales es algo general. Por ejemplo, esta empresa en el año 2022, por cada tonelada, estos son datos inventados, porque no hemos llegado a probar la herramienta con datos reales, esto requiere un esfuerzo. Bueno, pues en este caso, en el año 2022 la relación era 0,32, se puso como objetivo 0,25 y lo hemos superado, hemos bajado incluso más, 0,23. Vamos a suponer que en lugar de 0,23 tenemos aquí, creo que eran 57,69, el impacto va a ser muy pequeño, pero va a cambiar. Vamos a decir que nos hemos quedado cortos. No lo hemos superado, pero bueno, hemos mejorado, 0,27. Le damos aquí a calcular y veis que me baja unas décimas. Bueno, lo mismo con el resto de indicadores. Y por último, los indicadores sociales. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de empleo indefinido sobre el total de empleados que tiene la empresa tiene? Pues aquí, lógicamente, hay que ir al alza. El número de acciones formativas.
Pero en cambio, por ejemplo, satisfacción del cliente, es decir, reclamaciones, lógicamente aquí tenemos que progresar, ir reduciéndolas año a año. Podría hacer lo mismo y veréis que va a tener una repercusión, va a tener una incidencia en el punto final. Y luego esto es un poco por la filosofía que había originalmente en el código estructural, pues dividen dos conjuntos de indicadores. AENOR ha decidido diferenciarlos entre indicadores más de la empresa y otros más ligados al propio producto. Por ejemplo, aquí tener una DAP. Esto es algo que además nosotros propusimos y fue aceptado, que es que también tengan valor las autodeclaraciones ambientales de producto, porque parece que únicamente sirven las que están verificadas por tercera parte, que suponen unos costes tremendos. Y esto no necesariamente la empresa es más o menos respetuosa con el medio ambiente, con lo que hace, por el hecho de tener o no una declaración ambiental de producto verificada. Bueno, pues aquí le da una importancia media, es importante. Aquí, como muchos fabricantes nuestros tienen ya una autodeclaración ambiental de producto, pues quedaría que sí. Lo mismo con el empleo de materiales reciclados, etcétera. Y esto, bueno, pues es una herramienta que ya empezamos a animar a las empresas nuestras. Independientemente de que haga o no la certificación, pues yo creo que también le puede situar en dónde está, cuál es su compromiso con la sostenibilidad.